Bien, hermanos, estamos listos para comenzar en esta noche. Vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos y poder ser edificados con el estudio de su palabra. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias por esta oportunidad que nos das entre semana para poder reunir con tu iglesia, Señor, poder estudiar estas cosas contenidas en tu palabra, Señor, que son buenas, que son necesarias, que son edificantes para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor, para consolarnos, para confortarnos, para exhortarnos, Señor, hacia toda verdad y hacia toda justicia, y para ayudarnos, Señor, a poner nuestra mente en las cosas de arriba. Te pedimos, Señor, que conforme a tu gran bondad, conforme a tu gran poder, Señor, puedas marcar estas enseñanzas en nuestros corazones para que puedan permanecer en nosotros en todo momento, Señor. Tráelas a nuestra mente, tráelas a nuestro corazón, Señor, para que podamos comportarnos de una manera que es digna del Evangelio, Señor. Y que al conocer, Señor, todo lo que tú has dejado escrito en este maravilloso libro del Apocalipsis, podamos recibir ánimo, Señor, poniendo nuestras esperanzas no en las cosas de este mundo, Señor, sino en tu venida, en el reino venidero, Señor, que juzgará a todos aquellos que son tus enemigos, todos aquellos que ahora nos oprimen, que ahora nos persiguen, que ahora se levantan en contra de nosotros, y que nos dará también, juntamente con tu venida, nuestra redención. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy entonces vamos a dedicarnos al estudio de este libro de Apocalipsis. Solo déjenme dejar. Ya me indica si puede verlos allá en casa. Hermanos que están desde casa, me ayudan. Sí, pastor. Sí, se mira. Glorias. Glorias. Okay. Estamos entonces. Vamos a empezar esta tarjeta. Listo. Recordando la estructura de a dónde estamos y hacia dónde vamos, nos encontramos en la séptima sección de todo este libro, que compone los capítulos del 17 al 19. Actualmente estamos en el 18. El día de hoy vamos a terminar con el capítulo 18, pero siempre estamos en esta sección que tiene que ver con el juicio final de Babilonia y de la bestia, ¿verdad? Dentro de esta sección llegamos a la última parte del capítulo 18, que es: lo que se separaron de Babilonia serán vindicados. Y a lo largo de este capítulo ustedes recordarán lo que hemos venido viendo. Primeramente, un ángel anuncia el juicio de Babilonia, dando mayores detalles al juicio que vimos anteriormente en el capítulo 17, que es el juicio de las copas. Ahora en este capítulo 18 se amplifica con más detalles, con más descripción, lo que son estos juicios. Comienza con un ángel en este santuario celestial dando el anuncio de la caída. Luego el ángel llama a los que son del pueblo del Señor que salgan de en medio de Babilonia, que es este sistema corrupto, mundano, que se levanta en oposición a Dios, que persigue a los creyentes. Y Dios llama a su pueblo a salir de en medio de ellos. Lógicamente, unos van a salir y van a quedar únicamente aquellos que cooperan con Babilonia. Esos que se quedan y cooperan con Babilonia van a sufrir su caída. Ese fue el tema que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Los que se quedaron en Babilonia, los que eran sus compinches, sus partícipes de todo el vino, de sus fornicaciones y de todos sus actos inmorales, esos van a sufrir por la caída. Vimos que habían tres grupos. ¿Se acuerdan cuáles eran los tres grupos? Los reyes, los marineros, mercaderes, los marineros. Muy bien, ¿verdad? Esos tres grupos que estaban coludidos ahí con Babilonia van a sufrir su caída. Pero también ahora vemos la otra cara de la moneda, los que se separaron de Babilonia.
que no eran parte de Babilonia, los que nunca fueron parte de Babilonia y por consiguiente sufrieron la persecución, sufrieron el martirio, sufrieron la tribulación por parte de Babilonia. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos ahora se van a regocijar, ver la caída de Babilonia. Mientras que los compinches de Babilonia, mientras que los que estaban coludidos con ella van a sufrir por su caída, esta otra comunidad se va a alegrar con la caída de Babilonia y vamos a ver por qué. Así que ese es el tema de esta noche. Vamos entonces a comenzar leyendo la sección pertinente a esta última parte del capítulo 18, que son los versículos del 20 al 24. Adrián, si quieres ayudarme a leer. Alégrate sobre ella, cielo y vosotros, tanto porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será ya. Y voz de artista, de músico, de trompista y de trompetero no se oirá más de ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni el ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas a todas las naciones, y en ellas se halló la sangre perfecta y de los santos y de todos los que han sido. No es más, alégrate sobre ellas, cielo y vosotros santos, apóstoles y profetas. Que Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tu hechicería fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La idea central o el tema central de este segmento es la alegría de esta comunidad de la fe que se regocija por la justicia de Dios al ver la caída de Babilonia. Ahí luego, después de esa idea central, se desarrollan otras ideas que vamos a ver cómo le dan estructura a este pasaje. El segmento entonces comienza con este verso 20, que es una alusión a Jeremías 51:48 y anuncia la respuesta de aquellos aliados de Dios a la destrucción de Babilonia. El cielo y la tierra van a gritar de alegría por la destrucción de Babilonia, que ha sido narrada en los versos del 9 al 19. El segmento termina con el verso 24 con una alusión a Jeremías 51:49 que afirma que la persecución fue una de las razones del juicio. Entonces, este pasaje está en medio de un sándwich. El versículo 20 hace alusión a Jeremías 51:48 y el versículo 24 hace alusión a Jeremías siempre 51, pero verso 49. Ellos dos tienen el tema central, que es la alegría de los santos, y el propósito del juicio, que es la contraparte o la parte de abajo del sándwich, es la razón por la que Babilonia ha caído y ha sido juzgada. Ahora, estos dos límites exteriores de la sección enfatizan que la persecución de Babilonia hacia la comunidad de la fe, hacia los santos del Señor, es la razón o es la causa del juicio que Dios ha traído sobre Babilonia. El punto principal entonces es el regocijo que vemos acá en este verso 20, en la primera parte,
que se produce a causa del juicio de Dios. Miremos algunos textos de prueba que nos afirman esto, que hacen esta relación directa entre Apocalipsis y Jeremías. Apocalipsis 18:20 dice: alégrate sobre ellas, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Se llama a los santos que están en el cielo, a vosotros que son la iglesia, a los santos, a los apóstoles y a los profetas, como la comunidad del pacto del Señor, a quienes Dios ha vindicado con este juicio que ha traído a Babilonia. Y vemos ahora entonces el pasaje directo al que relaciona esta profecía, que es Jeremías 51:48. Miren lo que dice: los cielos y la tierra, todo lo que esté en ellos, cantará de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Entonces es una referencia directa a esta profecía que se está dando aquí en Jeremías. De esta manera comienza Apocalipsis 18:20 diciendo: aquello que profetizó Jeremías es lo que está pasando ahorita. Toda la comunidad de Dios, todos los santos que en el 16:10 pedían a Dios: ¿hasta cuándo, Dios santo, justo y poderoso, no vengará la sangre de nuestros hermanos? Todos ellos están viendo esa vindicación a través de ese juicio. Y dicen: lo que Jeremías profetizó está pasando ahora en respuesta al clamor de los santos para justicia para ellos. Vemos Apocalipsis 18:24 que dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y hace referencia entonces directamente al verso 49. Por los muertos de Israel caerá Babilonia. Es lo mismo que está diciendo Apocalipsis 18:24. Por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra, así también va a caer Babilonia. Por todos estos santos que ha perseguido, por todos estos profetas que ha perseguido, por todos estos santos que ha matado, por eso va a caer Babilonia. Y esto es lo que profetizaba Jeremías, y esto es lo que está pasando en Apocalipsis 18:24. Entonces puede ver la conexión, puede ver la referencia, una referencia directa entre estos versos y las profecías contenidas en Jeremías, que están pasando acá en un escenario final, en un evento final, en el que Babilonia, de una vez y para siempre, va a ser destruida, en vindicación a todos los santos que alguna vez fueron perseguidos y fueron matados por la Babilonia de todos los tiempos. La que en los tiempos de Juan aquí en la iglesia es el Imperio Romano, pero en los tiempos de Jeremías, ¿quién era? La Babilonia histórica. Y eso que pasó con Babilonia histórica, que después pasó con Persia, que después pasó con Sodoma, que incluso pasó con el Israel infiel, eso va a pasar en el final de los días con todos aquellos que representen este sistema de Babilonia, que es oposición a Dios y persecución a los santos. Como fue profetizado en el día de Jeremías, así pasará de una vez y para siempre en el juicio final que Dios traerá sobre Babilonia. ¿Ven? Entonces, el regocijo por la justicia divina. Verso 20. Xavi, si me puede ayudar a leer. Alégrate sobre ella, siempre están y ha hecho justicia y ella. Lo que dice aquí es la justicia que clamaban por Dios, que le pedían a Dios que hiciera, Él la está haciendo ahorita. Entonces ahora alégrense, porque Dios les está haciendo finalmente justicia. Esta es una representación de esa vindicación de los santos que comienza en Apocalipsis 6:10. Dios responde al clamor de los mártires juzgando a Babilonia, que es el símbolo del sistema opresor e injusto. ¿Cuál es el motivo de regocijo? Esto es muy importante. Eso no nace, este gozo no nace a causa de un deseo, de una sed de los santos por venganza. Que Dios le baje la caña a estos impíos y que los destruya y no los queremos ver más porque son los malos. No viene de eso, sino que viene de ver el cumplimiento de la justicia divina de Dios
que reivindica el pueblo fiel. Viene de ver la manifestación de la justicia perfecta de Dios trayendo redención a su pueblo. No es un deseo de venganza porque se haga su propia voluntad. Es un deseo de ver a Dios como el juez justo, poniéndose sobre sus enemigos, trayendo juicio, trayendo castigo a los malvados y trayendo recompensa a aquellos que permanecen como su pueblo fiel. Ese es el motivo del regocijo. Entonces vemos que en esto el carácter de Dios es exaltado. Se confirma que sus juicios son verdaderos y justos. El mundo estaba equivocado al condenar a los justos. Al decir, maten a esos cristianos porque son unos radicales. Maten a esos cristianos porque se oponen a la civilidad del mundo. Porque se oponen a la ciudadanía terrenal. Y ellos van a ver al final de esto, cuando el Señor imponga su juicio, ellos van a decir, los cristianos tenían razón. Y nosotros estábamos equivocados en matarlos. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Dios es el único Dios santo, verdadero. Y Él demanda obediencia a Él como soberano sobre todas las cosas. Al oponernos nosotros estábamos mal. Nosotros estábamos errados. Los cristianos tenían razón. Dios es el único Dios eterno y verdadero. El castigo entonces se ajusta al crimen en línea con los principios bíblicos como ellos descritos en el libro del Deuteronomio. Y el juicio sobre Babilonia marca el triunfo del reino de Dios sobre el mal y la corrupción terrenal. Este juicio viene a eliminar de una vez por todas todo mal y a establecer por toda la eternidad el bien y la justicia eterna de Dios. Unos mensajes de prueba. Recordamos en Apocalipsis 10 el clamor de los santos. Respuesta hasta en Apocalipsis 18:20. Regocíjense ahora, porque aquella justicia que pedían ahora está siendo implementada. Ahora está el Señor buscando. Y vemos el castigo deuteronómico, ¿no? Aquí en Deuteronomio 19, del 18 al 19. Hermano Josué, si puedes leer. Si lo fuese, si aquel testigo resultara de falso y el hubiera acusado falsamente, entonces a él es falso. Y así como Babilonia persiguió a los profetas, así como Babilonia dio de beber a las naciones del vino de su fornicación y todos esos actos inmorales, así va a ser el castigo que el Señor le va a dar a esta Babilonia. Y vamos a ver eso más adelante, pero está siendo acá de alguna manera establecido de forma preliminar. Entonces vemos en el verso 21 la caída irrevocable de Babilonia. Ana Emily, si puede leer ahí. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran y más poderosa. Un ángel lanza al mar una gran piedra de molino, señal del fin total, el retorno de Babilonia. Bien. Hermanos en casa, ¿ustedes pueden escuchar bien el audio? Sí, hermano. No, se escucha medio ahí chillón. Sí, por veces se va, por veces se viene. Yo lo escucho bien, no se ha cortado. Ok, sí, creo que el problema es acá. Casi no nos escuchamos acá. Por en casa sí no. Bien. Bien, entonces dice que un ángel poderoso viene y toma una piedra, como una gran piedra de molino, y la arroja en el mar. ¿De qué les recuerda eso? Es que hace tropezar Las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay de aquellos que hacen tropezar a los pequeños.
Mejor les sería agarrar una piedra de molino y tirarse al mar. ¿Verdad? Esas son las mismas palabras que está hablando aquí el ángel. Dice como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribado a Babilonia, la gran imagen poderosa. Un ángel lanza al mar una gran piedra de molino, señal del fin total y sin retorno de Babilonia. Así va a ser destruida, como quien agarra una piedra y la tira al mar y se va hasta el fondo y no vuelve a flotar nunca más. Queda hundida para siempre. Así va a caer Babilonia. Entonces, decíamos que para empezar, este pasaje está basado en la profecía siempre de Jeremías capítulo 51, que habla de esta caída de la Babilonia histórica. El verso 33 habla también de Ezequiel 26 y refleja la destrucción de los imperios pasados como Babilonia, Tiro y Egipto, que en ese momento histórico ellos actuaron como este sistema babilónico de oposición a Dios y de persecución a los creyentes. Entonces esta es una sentencia definitiva para este sistema. Dice, nunca más será hallada. Su caída es total, violenta y permanente. Recordamos entonces, como decíamos, las palabras de Jesús. Esta piedra de molino alude a Mateo 18:6, donde Jesús advierte contra aquellos que hacen tropezar a otros. ¿Qué es lo que estaba haciendo Babilonia? Estaba haciendo tropezar a los cristianos. Estaba queriendo meter sus ideologías, estaba queriendo obligar a los cristianos a beber del vino de sus fornicaciones. Y por esa razón, el Señor los agarra como una piedra de molino y los tira al fondo de la mar, porque estaban siendo de tropezadero para los creyentes. Este también, hermanos, es un llamado a la iglesia que nos recuerda que quienes engañan dentro del pueblo de Dios deben arrepentirse o van a compartir este juicio con Babilonia. ¿Verdad? Por cuanto han sido de tropiezo para los otros cristianos, este es el fin que les espera. Unos textos de prueba, Jeremías 51, del 63 al 64. Hermano Emilio, si puedes leer. Y cuando acabes de leer este libro, la atarás a una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Sí, entonces Jeremías está profetizando al pueblo en aquel momento que Babilonia, los captores de ellos, el Señor los iba a tirar al fondo de la mar como una piedra de molino y nunca más se iban a hallar. Lo mismo que está profetizando Juan a la iglesia en aquel momento. En el tiempo de Jeremías era la Babilonia histórica. En el tiempo de Juan era el Imperio Romano. En el momento en que se lleve a cabo este juicio final, no sabemos, puede ser el Imperio Romano, Estados Unidos, cualquier otra nación, cualquier otro poder que represente este levantamiento contra Dios y esta persecución a los cristianos, ese va a ser Babilonia. Pero la palabra y la profecía aquí es ese sistema que se levante en oposición a Dios y persecución a los creyentes va a caer como una piedra de molino. Así como cayó Babilonia, así como cayó Tiro, así como cayó Egipto, así como cayó Sodoma, así como cayó el Israel infiel. Y hermanos, las palabras del Señor son certeras. Si nosotros vamos a ver las ruinas de todos estos países que una vez se levantaron contra Dios para perseguir a los cristianos, ¿a dónde están? Están convertidos en nada. Si usted va al Medio Oriente, a Irak, a ver las ruinas del antiguo imperio babilónico, la cuna de la civilización en aquel momento, el lugar más próspero de todo el mundo.
la ciudad a la que todos miraban como símbolo de opulencia, no son más que ladrillos quebrados, tierra que se está desvaneciendo en el desierto, ruinas. Lo mismo con Tiro, lo mismo con Persia, solo son monumentos. Lo mismo con el Imperio Romano, con el poderoso Imperio Romano, y cualquiera que se levante contra Dios persiguiendo a su pueblo, el Señor ha prometido que en el final de los tiempos va a caer como una piedra de molino y no se va a hallar nunca más. Ahora, esto que Jeremías profetizó en aquel momento para esta Babilonia histórica, esto es lo que va a pasar con este imperio romano que ahora se levanta contra Dios y persigue a los cristianos en tiempos de Juan el Bautista. Y adivinen qué, pasó, ese imperio romano fue destrozado por Dios, fue despedazado por Dios. Entonces, si Dios lo hizo una y otra y otra y otra vez, ¿qué nos hace a nosotros pensar que no lo hará una vez más en el final de los tiempos, cuando destruya de una vez y para siempre todo el mal e implante su reino de justicia, dando vindicación a sus santos? Podemos tener certeza entonces de que el poder del mal no puede prevalecer contra Dios ni contra su pueblo. Dios lo va a destruir. Este es el mensaje de Apocalipsis. Esta es la esperanza para nosotros. Todo el que se ha levantado contra Dios, certeramente, infaliblemente, ha caído y solo ha sido ruinas. Y en el final de los tiempos, cuando el Señor vuelva su iglesia, cuando vuelva a establecer su reino eterno, Él juzgará de una vez y para siempre a todos los sistemas del mal y Él establecerá su reino de justicia y de paz. Podemos tener certeza de eso. Ezequiel 26:19. Hermana Yasmín. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Yo te convertiré en ciudad asolada, en las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Jamás seas poblada, jamás seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Entonces, este es el juicio que el Señor traía sobre estos enemigos de su pueblo. Mateo 18:6, Aline. Y cualquiera que haga tropezar a algunos de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno, que se lo hundiese en lo profundo del mar. Esta era la advertencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo está diciendo, todo aquel que actúe como esta Babilonia, levantándose en contra de Dios y persiguiendo a los cristianos, haciéndolos apartarse de la verdad, este es el mismo fin que les espera. En Apocalipsis 2:14 vemos la advertencia a las iglesias por estarse comportando de esta manera. Dice Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué hacía Balaam? Era un profeta de alquiler que era pagado para que dijera lo que los reyes querían hacer. Y enseñaba, dice, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este Balaam, en nombre de Dios, hacía al pueblo del Señor perseguir otras cosas que eran en contra de la ley del Señor y en contra de lo que el Señor había establecido. Por tanto, estaba haciendo al pueblo del Señor tropezar en estas cosas que el Señor claramente había dicho que son pecado. Entonces, el juicio por actuar de esta manera es que el Señor lo va a arrojar a lo profundo de la mar por causar tropiezo a sus pequeños, por causar tropiezo a su pueblo. Y hermanos, cuando llevamos a nuestros hermanos a apartarse de la ley, de los mandamientos y del camino del Señor,
sobre pretexto de que el Señor me dijo, sobre pretexto de que esto es lo que Dios quiere que tú hagas, y eso que el Señor dijo y que el Señor quiere que haga no está en la palabra, en ese momento nosotros estamos actuando como Balaam. En ese momento nosotros estamos siendo de tropiezo para nuestros hermanos, para el pueblo del Señor, y podemos esperar que nuestro castigo por desviar al pueblo hacia cosas que el Señor no ha dicho, va a ser el mismo castigo de Babilonia. El Señor va a sepultar a todos esos Balaam como una piedra de molino que se tira en el mar. Nunca más se va a hallar memoria de ella. Luego vemos en los versos del 22 al 23 que Babilonia es silenciada. Hola, se me ayuda allá. Sí, Babilonia es completamente silenciada. Por este juicio proporcional a sus acciones, Dios responde al crimen de Babilonia, a la persecución económica y social contra los cristianos, eliminando todo rastro de vida y de prosperidad. Hay un silencio absoluto, no hay más música, no hay más trabajo artesanal, luz ni celebraciones, porque todo se apaga como un castigo justo. Los placeres que Babilonia negó a los fieles, ahora les son negados a ella. Este juicio sigue el patrón de Jeremías 25 y de Ezequiel 26, donde se calla la voz del gozo por causa del pecado del pueblo. Esta sentencia, entonces, mis hermanos, es una respuesta directa al intento de Babilonia de exterminar completamente al pueblo de Dios. Miremos entonces cuál es la justificación para este juicio contra Babilonia. ¿Por qué el Señor silencia completamente a Babilonia? ¿Por qué la tira como una piedra al fondo del mar para que nunca más sea hallada? Verso 23. La primera parte nos da la respuesta. No, sí, el verso 23b nos da la respuesta. Dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces, Dios da dos razones por las cuales Babilonia está siendo juzgada. La primera de ellas es por orgullo económico, y autoglorificación. Dice, tus mercaderes se creían que eran los grandes de la tierra. Claro, por sus ganancias, por su comercio, por su prosperidad, ellos pensaron que eran los más grandes de la tierra. Y en segundo lugar, dice, por el engaño espiritual y por la hechicería. Tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esas son las dos razones por las cuales el Señor está trayendo un juicio tan severo contra Babilonia. Número uno, se han engrandecido pensando que ellos son más grandes que Dios. Y en segundo lugar, el engaño espiritual y la hechicería. Ahora, miremos cada una de estas razones de manera individual. En primer lugar, esta razón del orgullo económico y la autoglorificación. Los mercaderes de Babilonia eran vistos como grandes en la tierra. De hecho, hay un libro de Og Mandino, creo que se llama El hombre más rico de Babilonia. Siempre Babilonia estaba amarrada y estaba referenciada como una fuente de riqueza y como una fuente de poder, a tal grado que estos mercaderes eran vistos como grandes en la tierra, pero su grandeza llegó a ser arrogante e idolátrica. Rechazaron glorificar a Dios, centrando su poder y su éxito en ellos mismos, en su capacidad para generar riqueza, en su capacidad para enriquecerse, en su capacidad para comerciar.
como el rey de Tiro. ¿Se acuerdan que leímos acerca del rey de Tiro en el libro de Ezequiel? Que también a través de estas actividades de comercio fomentaba la idolatría y fomentaba a que Israel pecara rindiéndole adoración a los Baales. Ellos rechazaron glorificar a Dios, entonces centrando su poder y éxito en ellos mismos. Dios responde entonces con juicio, porque solamente Dios es digno de ser llamado verdaderamente grande. En el cántico de Moisés celestial, Apocalipsis 15, verso 3, vemos que cantan las huestes celestiales el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ellos dicen: tú eres el único de ser llamado grande, porque tú eres justo, tú eres verdadero, tú eres todopoderoso. Dios y no los mercaderes de Babilonia son los grandes. Pero estos mercaderes se hicieron grandes y se hicieron llamar más grandes que Dios. Y por eso el Señor está trayendo su juicio, porque Dios no comparte su gloria con nadie. En Apocalipsis 3:17, Él reclama también a sus iglesias. Y dice eso, porque tú dices: yo soy rico. Oiga, ya habían iglesias que estaban actuando como estos mercaderes de Babilonia. Y el Señor les dice: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces estaban como los mercaderes de Babilonia. Y el Señor les dice: pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor les dice: ustedes son como los mercaderes de Babilonia. Y si ustedes persisten en darse la gloria a ustedes mismos y en perseguir esta riqueza para su propia glorificación, el juicio viene para ustedes. Ustedes van a ser juzgados juntamente con esta Babilonia. Mis hermanos, este es un llamado para nosotros. Que si lo más importante en nosotros han sido las riquezas, la autoglorificación en esta edad en la que las redes sociales están diseñadas para que las personas sobresalgan, se hagan nombres, se hagan populares, se hagan exitosas, ganando y monetizando, ese no es el fin de nosotros como creación de Dios. Ninguno de nosotros debe usar sus riquezas para glorificarse a sí mismo. Salud. Debemos utilizar nuestras riquezas para glorificar a Dios con ellas, vivir una vida digna y ayudar a nuestros hermanos. Ese es el fin por el cual el Señor enriquece a su pueblo. Pero en el momento en que nos exaltamos como esos mercaderes de Babilonia, pensando que el poder y el éxito proviene de nosotros mismos y es para nosotros mismos egoístamente, en ese momento nosotros nos estamos envaneciendo y debemos saber que vamos a sufrir el mismo juicio, el mismo final y el mismo castigo que estos mercaderes agrandados, elevados, soberbios por encima de Dios. Y no es que las riquezas sean malas, gloria al Señor por las riquezas. Las riquezas son una herramienta para servir al Señor, para servir al pueblo de Dios. Pero en el momento en que las riquezas se vuelven en nuestro Dios, se vuelven en el objetivo de nuestra adoración, norman si voy a la iglesia o no, si adoro al Señor o no, en ese momento nosotros ya no estamos aportando al Señor, ya estamos haciendo de las riquezas a un ídolo. Y ahí es donde está el problema. La caída va a ser igual a estos mercaderes de Babilonia. El juicio por el orgullo económico y por la autoglorificación es inminente. En segundo lugar, por el engaño espiritual y la hechicería. Alguien dice: ay, gracias Señor, porque yo no practico nada de hechicería. Yo no juego la ouija, no me leen las cartas,
no fumo el puro, no hago nada de todas esas prácticas de hechicería. Espérese un momentito, ya vamos a ver si es cierto. Babilonia engañó a las naciones, dice el versículo, mediante hechicerías, promoviendo idolatría e inmoralidad. La inmoralidad no solamente inmoralidad sexual, hay inmoralidad en el abuso de autoridad, hay inmoralidad en el abuso del dinero, hay inmoralidad en el manejo del tiempo, hay inmoralidad en muchas cosas, no solamente en la parte sexual. Uno piensa en inmoralidad e inmediatamente lo relaciona con el área sexual. Pero cuando alguien utiliza una plataforma de poder, utiliza un privilegio para abusar de las demás personas, para hacer sentir mal a otros, para ser dictatorial, en ese momento está haciendo un uso inmoral de la autoridad que Dios le ha dado. Cuando alguien utiliza el tiempo que Dios le demanda para la adoración pública, para hacer cualquier otra cosa más importante que la adoración a Dios, ese es un uso inmoral del tiempo. ¿Por qué? Porque estamos dejando de obedecer la ley moral de Dios que nos manda a trabajar 6 días en la semana y descansar uno para dedicarlo a la adoración a Dios. Y estamos haciendo un uso inmoral de ese tiempo al no dedicar ese día para la adoración de Dios. Entonces hay inmoralidad de muchas maneras, no solamente inmoralidad sexual. Entonces cuando nosotros participamos en esas inmoralidades, estamos participando de las hechicerías de Babilonia. Cuando estamos promoviendo la idolatría, pastor, no voy a ir a la iglesia, no voy a ir al discipulado, porque es el mundial de clubes, porque es la Champions, porque juega la selección. Pastor, no voy a ir a la iglesia porque mi familia me requiere. Y quiero ser claro aquí, hermanos, que y nuestra confesión lo dice de esa manera, que cuando nosotros tenemos una obra de necesidad o de misericordia, es apropiado que nosotros nos ausentemos de la reunión pública de adoración al Señor. De nuevo, por necesidad o por misericordia. Pero cuando se vuelve una norma de que queremos atender a nuestra familia en el día del Señor, entonces nosotros estamos cayendo en idolatría hacia nuestra familia. O si el problema son los pasatiempos, o si el problema es el trabajo, o si el problema es cualquier otra cosa que está antes de Dios, eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Estamos en idolatría. Estamos participando de las hechicerías de Babilonia. La hechicería en Apocalipsis simboliza la manipulación religiosa, la falsa adoración y la dependencia de poderes ajenos a Dios. Cuando queremos hablar en nombre de Dios para hacer que la gente haga las cosas que nosotros queremos. Cuando rendimos una falsa adoración, que somos una cosa aquí en la iglesia y otra cosa en la casa, o que solo venimos a marcar tarjeta a la iglesia y después vamos a comportarnos el resto de la semana como mundanos. Esa es falsa adoración. Cuando rendimos o cuando nuestra adoración, nuestro caminar con Dios depende de poderes ajenos a Dios, como el dinero, como cualquier otra motivación que nosotros podamos tener, en ese momento estamos participando de hechicería. Y quiero traer a nuestra mente un pasaje en 1 Samuel 15:23. Mire lo que le dice Samuel a Saúl. Puede leer. Pamela, por favor. Porque como pecado de afirmación como cumplemos por la obstinación. Pero tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que Puede, mi hermano, que usted no está jugando la ouija, no está invocando espíritus, no está fumando el puro, no está tirando las cartas, no está haciendo limpias espirituales, no está usando amuletos ni nada de eso. Pero si usted se está rebelando contra la palabra del Señor,
Su pecado es tan grave como la hechicería. Si usted está desobedeciendo a lo que la palabra del Señor le dice a su vida, usted está haciendo lo mismo que hacen los hechiceros. Así de grave. Rebelarse contra lo que el Señor ha dicho y ser obstinado, persistir, que aunque usted sabe que eso está mal, lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo, porque a usted le vale lo que le diga el pastor, le vale lo que le diga la palabra del Señor. A mí lo que me importa es lo que yo quiero hacer. Esa es obstinación, y eso dice la palabra, es igual al pecado de adivinación. Rebelión y obstinación son iguales a la hechicería. No tenemos que estar consultando brujos para estar practicando hechicería. Basta con que nos rebelemos contra Dios y su palabra y que persistamos en ser obstinados, en permanecer en nuestros pecados, para que nosotros bebamos del vino de la fornicación. Esto es serio, hermanos. Y mire, todos en algún momento nos hemos comportado de esta manera, en mayor o menor grado. No, pastor, ¿cómo va a creer si nosotros somos cristianos? Bueno, pasaba en las iglesias, ¿verdad? Israel toleraba a Jezabel. Babilonia lideraba a muchos a la rebelión espiritual. Y entonces, así como Jezabel lideraba a Israel y la llevaba hacia una falsa adoración de Baales y cayó, de la misma manera Babilonia en ese comportamiento va a caer también por haber llevado a muchos hacia esa rebelión espiritual. Porque muchos se fueron detrás de Babilonia, se fueron detrás de Jezabel, diciendo, ay no, lo más importante es lo que tú sientas. Lo más importante es lo que sientes en tu corazón. Que ningún pastor te venga a decir que eso está equivocado. No te equivoques por ser quien tú eres. No, es que en la vida del Señor, en el nuevo nacimiento, en la nueva vida en Cristo, no se trata de ser quien nosotros somos. Se trata de morir a quien somos para ser más como Cristo, para vivir cada vez más como Cristo. Mi hermano, si nosotros venimos al Señor para vivir de la misma manera que vivíamos el mundo, ¿a qué venimos? Los creyentes que habíamos participado de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza, debemos andar en una novedad de vida. Tiene que haber un antes y un después en la vida de un creyente. No venimos aquí a cumplir nuestros sueños. Venimos aquí a rendirnos delante del Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo nos moldee a su imagen y nos lleve hacia lo que Él quiere hacer en nosotros y que cumpla su voluntad en nosotros. Venimos a morir a nosotros mismos para ser crucificados juntamente con el Señor en la cruz. Ese es el caminar cristiano. Si alguien no quiere morir a sí mismo, que vaya y que siga persiguiendo las riquezas, que vaya y que busque fama en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales. Pero la vida del creyente es una vida para morir al Señor, para ser más como Cristo. No podemos nosotros esperar venir al Señor y seguir siendo como éramos en el mundo. Y escudarnos en que, yo así soy, y los demás que se la banquen. No. No. Si ese es el pensamiento de alguien, no ha nacido verdaderamente de nuevo. Tiene que haber una evidencia en nuestra vida del cambio del Señor, y como Pablo le dice a los creyentes, debemos andar en novedad de vida. Así que mis hermanos, este es un llamado para nosotros, y como les decía, algunos de nosotros podemos participar de estas rebeliones, podemos participar en algún momento de estas obstinaciones en mayor o menor grado. Y alguien se puede escandalizar y decir, no, pastor, ¿cómo va a creer si yo soy cristiano? Pues si pasaba en las iglesias de Apocalipsis, hermano, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Las iglesias de Apocalipsis pastoreadas por Juan. Hágame el favor. Pastoreadas por el discípulo amado del Señor. Y estaban en estas cosas. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Están siguiendo las enseñanzas de Jezabel, están siendo rebeldes y están siendo obstinados. La iglesia de Apocalipsis, ¿cómo no nos puede pasar a nosotros también entonces? Hermanos, el punto es que si nosotros nos rebelamos contra la palabra de Dios, si nosotros somos obstinados en seguir viviendo la vida que vivíamos en el mundo sin avanzar hacia la madurez cristiana, sin negarnos a nosotros mismos, sin morir a nuestros pecados para vivir la nueva vida en Cristo, nosotros estamos practicando la misma hechicería de Babilonia. Entonces, el problema con esto es que ese engaño espiritual, porque es un engaño espiritual contra Dios y contra la iglesia, porque decirse cristiano y hacer algo diferente a lo que un cristiano tiene que hacer o a lo que un cristiano debe ser, es un engaño espiritual, es llevar una careta. Es engaño espiritual y es hechicería. Y esta es una de las razones por las que Babilonia va a caer. Así que mi hermano, si tú no quieres caer como Babilonia, aléjate del engaño espiritual y del pecado de hechicería. De nuevo, no tienes que estar consultando brujos para estar en hechicería. Basta con que te rebeles contra la palabra del Señor y sigas siendo obstinado en tu pecado para estar participando de estas cosas. Tu final va a ser el mismo que el de Babilonia. Y hay una razón final por la cual el Señor trae juicio a Babilonia. Verso 24. Emanuel, si puede leer ahí. Entonces, tres razones por las que el Señor está trayendo este juicio horrible contra Babilonia. Número uno, sus mercaderes se han engrandecido por encima de Dios. Se han creído que no necesitan a Dios. Se han creído que son más grandes que Dios, que su éxito, que su prosperidad proviene de ellos y no de Dios. En segundo lugar, han participado de engaño y de hechicería. Y en tercer lugar, porque han perseguido a los siervos de Dios, han perseguido a los profetas y a los santos. ¿Sí? El Señor no se olvida de eso, hermanos. Y esto para el Señor es gravísimo. Y es la razón por la cual Babilonia va a caer. En Babilonia fue hallada la sangre de profetas y santos y de todos los que han sido asesinados por causa de la verdad. Babilonia, por tanto, no representa una nación específica, sino un sistema global de persecución espiritual. Y vemos algunos ejemplos proféticos de esto en Babilonia, en Tiro, en Nínive, en Sodoma y en el Israel infiel, que fueron símbolos de un poder corrupto opuesto a Dios y que persiguieron y mataron a los profetas. En tiempos de Juan, Babilonia era el imperio romano. Ellos encarnaban este sistema hostil. Y la acusación aquí es universal. Babilonia, sea quien sea Tiro, Sidón, Sodoma, Gomorra, Egipto, Babilonia, Persia, es culpable, o Roma, es culpable de toda persecución contra el pueblo fiel a lo largo de la historia. También incluye toda forma de opresión y violencia espiritual contra los justos. Todos aquellos que han querido silenciar a los santos del Señor y que han oprimido al pueblo de Dios son parte de este sistema de Babilonia. El castigo también será para ellos. Y esto nos recuerda aquella frase famosa que dice: Dios tarda, pero no olvida. Más cuando se trata de la sangre de sus siervos.
Sí, mis hermanos, esto nos debería hacer a nosotros temblar antes de llevar a cabo cualquier forma de opresión o de violencia espiritual contra los santos del Señor. El juicio de Babilonia es la respuesta divina a siglos de injusticias, a siglos de sistemas que se han levantado en oposición a Dios para perseguir a los santos. Conclusión. El juicio de Babilonia en Apocalipsis revela la justicia perfecta de Dios que castiga de manera proporcional la arrogancia, la corrupción y la persecución de su pueblo fiel. La caída de Babilonia simboliza la derrota definitiva de todos los sistemas opresores y engañosos que se han levantado contra Dios y su iglesia a lo largo de la historia. Finalmente, Dios honra la fidelidad de sus santos y profetas, vindicando su sufrimiento y recordando que ninguna injusticia va a quedar impune. Aplicaciones. Debemos confiar en la justicia de Dios. Aunque hoy enfrentemos rechazo, dolor, persecución por causa de nuestra fe, no debemos desanimarnos. El Señor no olvida a sus hijos y va a vindicar a todos aquellos que permanecen fieles hasta el fin. Es necesario que rechacemos la arrogancia y que vivamos de manera humilde, no poniendo nuestras esperanzas en el éxito, en la posición o las riquezas mundanas. Recordemos que solo Dios es verdaderamente grande y todo lo que tenemos tiene que ser usado para su gloria, no para nuestra exaltación. Por último, luchemos por guardar nuestro corazón de todo engaño espiritual. No permitamos que el mundo, con sus falsas doctrinas y valores corruptos, nos aleje de la verdad. Permanezcamos firmes en la palabra. Seamos celosos por la pureza del Evangelio en nuestra vida y en nuestra iglesia. De esta manera, mis hermanos, terminamos con el capítulo 18 y vamos a orar, Señor, para terminar este tiempo.